Ay, disculpe, profesora, es que este celular anda como quiere. Y ya lo grabé varias veces y como que me sigue haciendo lo mismo. Yo le pido perdón. Si le molesta que sea así grabado en 2 veces, me avisa y hacemos una videollamada. Es que no sé cómo hacer con el celular. Ya le digo, lo grabé un montón de veces y siempre se me corta en el mismo lugar. Eh, Paradigmas. Bueno, en este último paradigma empieza eso, se ve lo de el alma ata, se aparece también que la salud es, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es con respecto al bienestar completo, tanto físico, mental como social. Se lo toma a la enfermedad no como o salud o enfermedad como se lo tomaba en las anteriores paradigmas, sino que en este ya se lo toma a la enfermedad como un punto que lo que hace es eh, contrarresta el bienestar de salud, pero no es algo que es la contra. Si no estás enfermo, estás sano, punto. No. En este paradigma se paradigma se empieza a entender, o por la Organización Mundial de la Salud, que el bienestar o la salud está de la mano no tan solo de la enfermedad, sino también de la falta de trabajo o del trabajo en sí, porque hay personas que tienen trabajo, pero al estar sobrepasadas de trabajo, producen enfermedades, producen estrés, producen un montón de otras cosas. También del tiempo de esparcimiento, de la alimentación, del ejercicio, de son todos puntos que van o que ayudan a mejorar la salud o que la empeoran. Bueno, la salud también va de la mano de la inmunización. La Organización Mundial de la Salud lo que hace es declara una semana al año, que es del 24 de abril al 30 de abril, que es la Semana Mundial de la Inmunización, para que la gente o para que la sociedad en su totalidad tome conciencia de que la vacunación no es algo malo, no es que nos van a poner un chip, como decían ahora con lo de la vacuna rusa, nos van a poner un chip para qué, o porque nos quieren dominar, o porque no. La vacunación lo que hace es ayudarnos a nuestro propio cuerpo a crear anticuerpos para que podamos eh, tener una vida un poco más sana o de mejor calidad. La inmunización hay de dos tipos, está la pasiva y la activa. La pasiva es con respecto al amamantamiento, a cuando la mamá le da de amamantar o le da la teta al bebé. Lo que hace es, se dice que es pasiva porque es una que es de corta duración, tiene apenas 3 semanas de duración, se le da los anticuerpos por medio de la leche, pero también se les pasó anticuerpos cuando el bebé estaba en la pancita para para que naciera y estuviera un poquito mejor. Pero después entra el trabajo de la inmunización activa. Esta inmunización es una inmunización de larga vida o de un tiempo más prolongado. Por eso hay vacunas que se dan una sola vez y después se dan refuerzos. O hay otras que ni siquiera necesitan refuerzos. Incluso la vacunación activa no tan solo es por la inyección de la bacteria o por la vacuna, ya sea aletargada o no, no es por la inyección de la vacuna, sino también es por la misma infección. Una persona que tuvo sarampión se da la vacuna de la sarampión y lo que hace es o no la tiene o tiene síntomas más leves. Pero si no se vacunó, pero tuvo la enfermedad, las células o los anticuerpos lo que hicieron es obtuvieron esa información y la replicaron. Entonces tienen memoria. Por eso es de larga data, por eso es de larga vida. Porque las células lo que hacen es, o los anticuerpos lo que hacen es, tienen esa información guardada. Y cuando viene el bichito para enfermarnos, las células lo que hacen es, tienen la información, sacan la información y dicen, este lo vamos a contrarrestar con tal y cual y tal cosa, porque ya nos avisaron que a este se lo puede salvar de esa forma. Entonces, bueno, por eso es tan importante la inmunización. Las personas deben tener diferentes cualidades. Las cualidades son, las personas no. Los enfermeros deben tener cualidades humanas. Ahí está. Esas cualidades son, por ejemplo, la del conocimiento, que es el conocer al otro, pero también debemos conocernos a nosotros mismos. Nosotros debemos saber qué es lo que nosotros podemos dar y hasta dónde
Pero también tenemos que conocer a la persona a la cual vamos a cuidar y a la familia a la cual vamos a cuidar para saber hasta dónde puede progresar y hasta dónde puede trabajar para no sobreexigirlo. El otro son los ritmos alternados. ¿Por qué? Porque no todas las personas y no todos los grupos familiares y no todos los grupos de pertenencia son iguales. Entonces yo no puedo exigirle a una persona igual que a la otra. No es estándar, no es que todos hacen lo mismo. Somos todos distintos y los enfermeros deben adaptarse a esas diferencias de cada persona. Lo siguiente es la confianza. Es que yo debo confiar en lo que le puedo dar a esa persona que debo cuidar, a esa familia, pero también debo confiar en que esa persona va a poner todo de sí para poder progresar, para poder mejorar, para poder autocurarse, para poder crecer dentro de esa enfermedad y llegar a un buen fin. Lo siguiente es la paciencia. Debo tener paciencia a esa persona. No puedo matarla, no puedo decirle, bueno, mira, yo creo que en 2 días tenés que hacerlo porque te tenés que parar porque yo lo digo. No, debo ser una persona paciente, debo estar para esa persona y debo entender sus tiempos. Por eso son los ritmos alternados. Cada persona es individual. No, uno no es igual al otro. Mis tiempos no son los mismos que los suyos y los suyos no son los mismos que cualquier otra persona. Todas las personas tenemos diferentes tiempos. Valentía. Quiere decir que tengo que tener valor para poder hacer algo determinado, para poder mejorar, para poder progresar, para no saber qué es lo que hay más allá, pero igualmente tratar de hacerlo y tratar de llegar y tratar de ir y tratar de estar y poner lo mejor de mí para que el otro se sienta respaldado y para que el otro crea y para que el otro sepa en realidad que yo voy a estar ahí, sin importar qué. Si yo no tengo el valor de arriesgarme con él, no sirve de nada que sea enfermera, porque eso es la enfermería, es estar para el otro, estar para ayudarlo, estar para cuidarlo, estar para cuando me necesite. Y si no tengo valor para poder hacerlo, no sirve de nada. Franqueza. La franqueza es, debo ser real, debo ser honesto. Pero no solamente debo ser honesto con aquella persona que yo estoy cuidando, debo ser honesto conmigo mismo. Si yo, por ejemplo, veo algo que no me gusta, debo ir y decírselo, porque sería desleal de mi parte. No podría entregarme 100% a esa persona que estoy cuidando si no soy honesto con él y conmigo. Lo siguiente es la humildad. Creo que aquella persona que desea ser enfermera o que es enfermera debe ser humilde. Debe ser humilde por un montón de cosas. Porque un enfermero no sabe absolutamente todo lo que hay que hacer. Por eso siempre hay que seguir estudiando, siempre hay que seguir tratando de esforzarse a ser mejor. Cada día debo ser mejor. Cada día debo ser un poquito más de lo que era ayer. Y eso es la humildad. Porque si yo voy y me impongo a la persona a la cual estoy cuidando, no le estoy haciendo ningún bien, no lo estoy ayudando, no estoy permitiendo que esa persona crezca, porque yo me estoy imponiendo. Y una persona que se impone es una persona que maltrata. Y un enfermero no debe maltratar, un enfermero debe apoyar, debe estar, pero no debe jamás maltratar al otro. Porque esa persona a la cual se la desea, se la tiene que cuidar, se la cuida por eso, porque está pasando por un mal momento. Y no, lo que menos necesita es una persona que lo maltrate. Y hay diferentes formas de maltratar. No tan solo el maltrato físico, sino el simplemente ir y tratarlo como si fuera un objeto. Como por ejemplo, hay una de las cosas que usted dio que es cuando la persona deja de ser persona y se la pasa a ser una persona fragmentada. Una persona fragmentada es aquella persona que la estudian diferentes personas y es como que no es uno, es esa persona que cuida, por ejemplo, el traumatólogo, que cuida el enfermero, que cuida el clínico, que cuida... Y todos agarran un pedacito y nadie se da cuenta que esa persona lo que necesita es amor, es contención y es que le expliquen qué es lo que está pasando. Porque si no, es obvio que esa persona va a estar frustrada, va a estar negativa, va a estar mal, va a maltratar, porque no entiende qué es lo que está pasando.
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar ahí para ellos. Y por eso es que nosotros debemos ser humildes y no debemos ser arrogantes o maltratadores. Y debemos escuchar. Si nosotros no podemos escuchar a la persona que tenemos que cuidar, no tenemos esa vocación de servicio para ser enfermeras. Y bueno, y la esperanza. Creo que la esperanza es la más complicada. Porque la esperanza es eso. Es esperar que esté todo bien. Esperar el mejor resultado. Esperar que esa persona se pueda curar. Esperar que esa persona llegue a buen puerto. Esperar que esa persona aprenda. Y que aprenda a ella y que me enseñe a mí. Y yo aprender y poder enseñarle. La relación de enfermero y persona y sujeto de cuidado es es tipo una simbiosis. Es lo que ella me puede dar y lo que yo le puedo dar. Y juntas armar una relación. Eso creo yo. Bueno. Hay 3 tipos de personas. O 3 tipos de personas de cuidado. La primera persona o lo primero a quien cuidamos es el paciente. El paciente es aquella persona que espera, que es paciente, que está, que se deja hacer, que no tiene voluntad. Por eso tal vez es medio contradictorio decirle paciente, porque nosotros no estamos cuidando un paciente, no estamos cuidando a una planta que no habla, que no dice nada, si está bien, si está mal, si sufre, si no. No. Pero un paciente es eso, es una persona que se deja hacer, que está, que espera, que... Nada, es una planta. Lo segundo es cuando el negocio entra en la salud. Entonces se lo toma como cliente. Una persona que viene simplemente y compra para un bienestar. Sí, te pago para que me cuides. Punto. Y la salud no es un negocio. Pero un cliente es eso. Es cuando entra la parte mercantil a la salud. Y lo tercero es el sujeto de atención. Es eso, un sujeto de atención, es una persona a la cual nosotros tenemos que estar, tenemos que atender. Y no atender que le tengo que, darle de comer en la boca. Atender una persona al atender es a una persona a la cual tengo que estar, tengo que apoyar, que le tengo que brindar mi amor y mi contención para que esa persona salga adelante en su enfermedad. Dígase enfermedad, problema, lo que tenga. Porque hay diferentes formas o diferentes cosas que le pueden pasar a alguien. Y por ejemplo puede estar internado, puede ingresar a una sala de atención por diferentes situaciones. La primera, que es la más fea de todas, que es aquella de internación involuntaria. Me duele el estómago, fui al hospital, se dieron cuenta que tenía apendicitis y me tuvieron que internar. Pierdo la voluntad. No tengo opción. No es que el médico me dice, no, si vos querés andar, no pasa nada. Te internás si tenés ganas. No, el médico me dice, mirá, te tenés que internar porque tenés apendicitis y si no te internás te puede pasar algo más grave. Sí, está en mi deseo si yo me quiero internar o si me arriesgo a que me pase algo. Pero por lo general hacemos lo que el médico dice y nos internamos. Y hay muchas veces en las cuales perdemos nosotros nuestra propia independencia porque dependemos a veces de, por ejemplo, cuando tenemos una cesárea. Cuando tenemos una cesárea nosotros dependemos de que el suero que venga la enfermera que nos cambie el suero. Cuando nos sacan la sonda, que nos tenemos que ayudar a sentar, nosotros dependemos de la enfermera que venga y que me ponga la faja, que me ayude a sentar, que me ayude a ir al baño cuando no tenemos a alguien que nos acompañe, que nos ayude a volver a la cama, que nos alcance el bebé. Son todas cosas que nosotros perdemos. Que bueno, que es la segunda cosa por la cual nos internamos, que es la maternidad, que es algo muy agradable, que es algo muy común, pero que también dependemos de una enfermera. Y pero en el caso anterior, por ejemplo, por ahí utilicé enfermera, pero no sé, lo que le pasó a mi abuela hace poco, se cayó. Mi abuela venía caminando, se cae, tropezó mal, pisó mal una baldosa, ya se fue al piso.
¿Qué pasó? Fractura de cadera. Tiene 82 años, se fracturó la cadera. Esa mujer dejó de tener su independencia. Mi abuela es la persona más independiente que conozco. Tiene 82 años y viaja para todos lados. Ella es ella, punto. Incluso no vive con nadie porque le molesta que la gente viva con ella. Entonces mi abuela es recontra independiente. Y con 82 años ella se maneja sola, va y viene, entra y sale. Es terrible. Y de un momento al otro, por simplemente pisar mal una baldosa, se quebró la cadera. Y tuvo que pasar a depender de una persona. De una persona que la ayude, de una persona que la cuide, de una persona que la ayude con el tema. Ella, por ejemplo, le miró y le dijo a la enfermera: te olvidás de ponerme un pañal. Yo un pañal no me lo pongo. Pero pasó a usar chata. Entonces ella tuvo que pasar a depender de esa mujer cuando necesitaba ir al baño. Algo tan... Para una mujer tan independiente, fue algo tan humillante. Y obviamente mi abuela se transformó, dejó de ser esa persona dulce, alegre, contenta, porque se sentía frustrada, porque se sentía denigrada, porque se sentía humillada, porque ella no podía entender por qué había pisado esa baldosa mal y se había lastimado la cadera. Y después vino la operación y pasó un montón de cosas. Entonces fue como, es una seguidilla de cosas. Aquella persona que se interna porque tiene que, no por un deseo. Hay muchas veces que hay que entenderla y hay muchas veces que hay que soportar. No permitir una agresión física, pero sí comprender por qué reacciona de esa forma. Sí entender por qué está haciendo eso. Porque de un momento al otro su vida cambió. Hizo un giro de 180 grados. Y dejó de ser una persona independiente que iba, venía, entraba y salía, a ser una persona completamente dependiente o parcialmente dependiente de una enfermera. Y no estaba de acuerdo. Y no tuvo opción. Bueno, la segunda, volviendo al tema, ya me fui mucho, volviendo al tema, la segunda forma más común o la segunda etapa más común de internar es la maternidad, que es algo agradable, que es común, que es normal, que puede ser por cesárea, que puede ser por parto natural. Si es por cesárea, por ahí dependemos un poco de las enfermeras, como lo dije anteriormente. Si es parto natural, ya por ahí es un poco más fácil. Igualmente esa parte no la sé porque yo no tuve parto natural, así que no puedo hablar de ese más que lo que usted nos hizo estudiar. Pero es mucho más, creo que depende, es un poco más independiente el parto natural. Y la última es la optativa, es la que yo me voy y me interno porque simplemente tengo ganas de retocarme la nariz o de hacerme las lolas. Entonces, bueno, ya es una internación optativa porque es por una cirugía estética y es algo que yo decido hacer. No es que el médico viene y decide o que el bebé decide salir y bueno, me tengo que internar. Ya es algo que yo decido hacer. Bueno, después hay... y ya se me fue. Bueno, la enfermera. La enfermera, para cuidar, hay un proceso de atención de enfermería, que es lo que se lleva a cabo, que es algo estándar para todas las personas que se hace cuando se va a cuidar a alguien. Está compuesta por 5 pasos y sirve para ayudar, para hacer un plan de prestación de servicio. No sé cómo explicarlo. Bueno, que sirve para estar para el otro, para cuidarlo. Tiene 5 etapas. La primera es la evaluativa, diagnóstico, planeamiento. No, no es evaluativa. La evaluativa es la última. Valoración, diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación. La valoración. En la valoración entran los estudios. ¿Sí? Primero se hace una entrevista en la cual me presento y trato de entablar una relación con esa persona a la cual vamos a cuidar para conocerla. La información puede ser directa o indirecta, directa de lo que me dice, ella, lo que me dice la familia o el entorno, indirecta de sus gestos, sus formas de manejar o aquello que expresa sin querer. Hay, bueno, también se da con respecto a primero y secundario. Tiene la valoración tiene la entrevista,
tiene dos fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. La fuente primaria es la entrevista que se le hace al paciente, que puede tener una entrevista directa o indirecta. Se tiene que tener empatía con el paciente, se tiene que poner un lugar donde se pueda charlar tranquilamente, pero puede tener tres tipos de interrupciones: la emocional, la física creo que era la otra, no me acuerdo, no le voy a mentir. Pero puede tener interrupciones. Pero debemos tener empatía con la otra persona, debemos escucharlo, debemos recopilar información de esa persona y de su grupo familiar, porque las personas no viven solas en el mundo, siempre tienen un grupo de pertenencia. Entonces nosotros tenemos que conocer ese grupo de pertenencia, porque si vamos a cuidar a una persona, no es que vamos a trabajar pura y exclusivamente con esa persona, nosotros vamos a trabajar con esa persona y con aquellos que la rodean, ya sea familia o grupo de pertenencia. Hay mucha gente que no vive con su familia, pero sí vive con amigos o tiene vecinos que la cuidan o que la apoyan. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la persona y con el grupo de pertenencia, y debemos recopilar información de la persona y del grupo de pertenencia. Debemos tomar signos vitales, valoración, signos vitales, entrevista. En la secundaria están todo lo que es bibliografía, donde estarían los estudios, la historia clínica. Creo que es eso. Con toda esa información pasamos a la siguiente, que es el diagnóstico, que es el saber qué es lo que le pasa a la persona, informarle a esa persona qué es lo que le está pasando. Nosotros jamás debemos ocultar información. Bueno, a la persona obviamente y a su grupo de pertenencia. La tercera es la de planificación. En la de planificación nosotros debemos planear con ella y con la gente que la rodea qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a tratar de salir o de tratar de sobrellevar el tema que está pasando, sea que fuera lo que necesite esa persona, ya sea simplemente una internación domiciliaria, una internación hospitalaria, una... me sale contención, pero no es contención la palabra, pero bueno, en una contención, no me sale cómo se llama, cuál es la tercera. Y bueno, y con eso es tratar de seguir hacia adelante y hacer el plano, o planear cuáles son los pasos a seguir para una evolución favorable. Siempre se debe escribir y se debe hacer una historia clínica, y si no se hace historia clínica, por lo menos informes, y en esos informes nosotros debemos escribir todo lo que nosotros planeamos hacer con ese paciente. Por ejemplo, escribir: a la mañana se le va a dar la leche, se va a salir a caminar 30 minutos, se va a, no sé, movilizar los brazos tanto tiempo, se va a sentar afuera tanto tiempo para que tome el sol. Nosotros debemos planear y escribir todo, porque las personas no somos máquinas. Y por ahí podemos planear, no sé, sentarnos a la mañana y a la tarde jugar al tejo, qué sé yo. Y se nos pasó. Algo se nos puede borrar. Entonces nosotros en ese informe o en eso que nosotros escribamos, ahí vamos a poner qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las medicaciones que tiene que tomar, en qué horario las tiene que tomar, porque es muy importante mantener un control de eso también, de cuáles son las medicaciones, qué momentos se las tenemos que tomar, cuándo se las va a tomar, quién se las va a dar, si la persona es complicada o si no es complicada para tomar la medicación. Todo eso, todo tiene que estar registrado. Todo aquello que nosotros hagamos con un paciente siempre se debe registrar, porque nosotros podemos estar hoy, pero mañana puede estar otra persona y debe saber qué es lo que se le hizo al paciente. Entonces, bueno, al paciente no, al sujeto de cuidado, a ese sujeto de atención que nosotros estamos, para el que nosotros estamos, siempre debemos escribirlo por las dudas. Hoy estamos, mañana no sé. Entonces, si yo hoy estoy, hoy debo anotar y registrar todo, para que esa persona tenga un registro de lo que tenemos que hacer o de lo que planeamos hacer en conjunto. Y si mañana pasa X motivo y yo no puedo ir o no puedo estar o simplemente desea cambiarme, tenga ese registro para que la persona que viene sepa qué es lo que va a hacer.
o sepa cuáles son los plazos a seguir que el sujeto de atención quería que hagamos. El otro es el de ejecución, agarrar todo lo que nosotros escribimos y ponerlo en práctica. También se debe registrar todo lo que se va haciendo con el paciente. Por ejemplo, se le va a dar la medicación a las 8 de la mañana. Fulanita de tal a las 8 de la mañana tomó la medicación y le escupió. Se le tuvo que volver a dar. Bien, el primer día le escupió. Ya sé que el primer día le escupió. ¿Y por qué? Salimos a tomar sol durante 30 minutos y estornudó. Si ya al segundo día estornuda y al tercer día estornuda, tengo que ver por qué es que estornuda. Entonces eso me ayuda a saber y a tener un control de qué es lo que va pasando con la persona. Y el último paso es el de evaluación. El de evaluación es eso, evaluar cómo nos fue con el plan que hicimos. Lo que tiene el PAE es que no es rígido, no es que lo hago una vez y no lo vuelvo a hacer más. No, puede ser cíclico. Por ejemplo, nosotros llegamos al punto de evaluación. Cada tanto tiempo hacemos una evaluación. Llego a evaluación y me doy cuenta que es alérgica al polen. Entonces no la puedo sacar al sol 30 minutos al lado de la planta. Hago una modificación, vuelvo al paso 3, vuelvo a hacer la planeación, vuelvo a hacer la ejecución y vuelvo a hacer la evaluación. En lo que tiene el PAE es eso, que no es algo rígido, es algo estándar porque tiene esos valores, en todos lados son iguales, pero ese PAE es para cada persona distinto. Como dijimos hoy, todas las personas somos diferentes y ese PAE se modifica para cada persona. Por eso los planes que se le pueden dar a las personas pueden ser estándar con modificaciones. Estándar es cuando es para todos los pacientes lo mismo. Por ejemplo, tengo dolor estomacal y el médico me mandó Milanta antes de comer. 30 minutos antes de comer. Bueno, listo. Eso es estándar. Se me da medicación 30 minutos antes de comer, Milanta. Listo. A mí me dieron Milanta, a Josefina le dieron Milanta, a Juancito le dieron Milanta. Listo. Eso es estándar. Estándar con modificación es, me dieron Milanta 30 minutos antes de comer a mí, pero a la mañana en ayunas me dijeron que tome omeprazol. Pero a Josefina no y a Juancito tampoco. A Juancito le sacaron la sal y a Josefina le sacaron el mate, pero no le pusieron omeprazol. Entonces eso es estándar con modificaciones. Y el otro es el personalizado, es que cada uno se personaliza según la patología o según la problemática que tenga la persona. Entonces, bueno, esos son los diagnósticos. Y hablé mucho y ya no me acuerdo qué es lo que dije, qué es lo que no dije. Y nada, les pido disculpas, profesora. Que tenga una buena noche. Y nada, espero que no les moleste que sea en 2 partes. Que tenga un buen día. Adiós, gracias.